práctica se tuvo como objetivo analizar los procesos del vino por medio de la obtención de las uvas. Además, podemos recordar conocimientos previos, cómo es proveniente el vino, el proceso fermentativo, por ejemplo, lo que es los microorganismos que se dan en ese proceso de fermentación. Además, son materiales a utilizar como el agua, la uva, los envases plásticos, como para el proceso de inoculación, el azúcar, la levadura y la manguera. Además, el procedimiento a realizar en esta práctica seguimos de acuerdo al programa que se encuentra en la práctica guía número 3. Luego del proceso realizado, revisamos a los 21 días los resultados, donde se puede decir que el dióxido de carbono contenido en las botellas ha desaparecido. Por lo que luego viene la fermentación alcohólica, que es donde el azúcar de la fruta se transforma en alcohol etílico. Diferencias entre levadura para panificación y vinificación. Existen cuatro diferencias entre ellas, que son tolerancia al alcohol. La levadura del pan tiene menos tolerancia al alcohol, aproximadamente entre el 6 y 8%, mientras que la levadura del vino puede tolerar hasta un 17% de alcohol. Otra es la fermentación. La levadura de vino no produce tanta espuma y libera gas mucho más lentamente. Por otro lado, la levadura del pan es muy activa en la fase de fermentación y produce mucho más gas. También está la actividad. La levadura del vino puede venir activa o inactiva. La levadura del pan, en cambio, siempre está activa y viva. También otra diferencia es el valor nutricional. El valor nutricional de cada tipo de levadura se refiere simplemente a si puede consumirse cruda o no, como fuente de alimento. La levadura activa no puede consumirse antes de ser cocinada. La levadura inactiva de vino o de cerveza puede consumirse y a menudo lo hace, aunque a veces puede ser amarga. ¿Cuál es la cantidad de UFC inoculados? Bueno, según las normas INEN se requiere de 50 UFC de Saccharomyces cerevisiae y 0.5 y 0.8 por litro de mosto. ¿Cuál es el contenido del medio de cultivo del mosto? Es la levadura activada, azúcar 45 gramos, por lo cual debe estar a 14 grados Brix, y agua. ¿Qué son los taninos? Son compuestos fenólicos que se acumulan en las frutas y en las cortezas de las plantas y árboles, presentando un olor muy característico, además de un sabor amargo y seco en la boca. El tanino del vino proviene de las uvas y están presentes en la piel, en las pepas y en los tallos de la vid. ¿Qué es la maceración carbónica? Es un proceso que ocurre en la fermentación y que en vez de desgranar las uvas para extraer su jugo, se utilizan los racimos completos en un tanque hermético cuya atmósfera no tiene oxígeno, sino que dióxido de carbono. Y por último, ¿qué es el sulfitado? Consiste en la adición de anhídrido sulfuroso en el proceso de la uva. El sulfitado se emplea desde la antigüedad en la elaboración del vino. Se puede añadir a la uva, al mosto y al vino. Actualmente, casi todos los vinos de mesa reciben mayor o menor cantidad de anhídrido sulfuroso en la vinificación durante su conservación. Fermentación. En el caso para la elaboración del vino, nosotros vamos a utilizar un tipo de bioreactor simple. Además, nosotros tenemos aquí la etapa de crecimiento, la etapa de la curva del crecimiento, en donde la fructosa junto a la sacarosa van a llegar a su punto más alto. Los tipos de metabolismos que se pueden llegar a producir son la metabolotoa primario. Por el contenido, esto es debido al contenido de azúcares y luego de su proceso fermentativo llega a producir alcohol. Siendo esto aquí, respondiendo a la parte de que este tipo de alcohol es de la parte de la idiofase. La ecuación presente que tenemos ahí es la ecuación la cual está para lo que son los productos de los sustratos, biomasa y el alcohol. El sistema, como nosotros vemos aquí, nosotros tenemos un sistema, un bioreactor, la cual va a tener unas entradas y salidas. A continuación, los controles de la calidad, los cuales nosotros vamos a necesitar, pues primeramente nosotros tenemos que realizar un control de pH, las cuales contribuyen con el proceso de la fermentación del mosto, la cual es esencial para el desarrollo de las características organolácticas, las cuales influyen de manera directamente en lo que es el color y la estabilidad fina del vino. No podemos olvidarnos también que para poder nosotros conocer de esto de aquí, nosotros debemos de saber los grados Brix que posee la uva, ya que de esta manera, como lo mencionaron anteriormente, nosotros vamos a tener diferentes tipos de vino. Finalmente, como una preparación previa para lo que es cada uno de los análisis de las muestras del mosto, nosotros debemos utilizar, esto debe de ser homogeneizada y filtrada, pero en algunos de los casos, es decir, en vinos espumantes, también se pueden llegar a mantener una agitación constante para la remoción completa del gas carbónico. ¿Cómo se llega a medir el crecimiento microbiano en un reactor? Como podemos ver ahí, nosotros tenemos que son catabolismo y anabolismo, biomasas, productos, entre otros. Los inhibidores de la fermentación. Un inhibidor de la fermentación, nosotros vamos a tener lo que son las temperaturas extremas.
Es decir, que nosotros vamos a lo vamos a agregar sulfito en un tanque de acero inoxidable en bajas temperaturas hasta que las levaduras no lleguen a resistir, no llega a haber una resistencia de levaduras. Es decir, que toda la parte de que se nos llega a sentar lo que es la desfalz. Esto de aquí puede ser, antes de esto de aquí debe de ser un trasiego entre un tanque limpio y frío con mucho contenido de CO2. ¿Qué es la fermentación maloláctica? Pues bien, la fermentación maloláctica es indispensable en muchas elaboraciones de vinos tintos, las cuales inciden de una manera directa en lo que es el sabor y la textura. También es una técnica espontánea, es una fermentación espontánea, es decir, que si estas llegan a estar en ciertas condiciones, en condiciones adecuadas de temperatura, es decir, que oscilen entre 20 y 23 grados centígrados, se va a producir este tipo de fermentación. ¿Qué sucede en la segunda fermentación? Pues bien, respondiendo a esta pregunta, lo que sucede en la segunda fermentación es que va a haber una reducción de la acidez, transformando el ácido málico de la fruta en un ácido láctico. Este tiene como una consecuencia de que va a haber una cierta pérdida de color y un aumento de una acidez volátil. Esta es la bibliografía de la cual nosotros utilizamos. Y muchísimas gracias.